Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de programación neurolingüística, que es lo mismo que PNL. Acordaros que en las otras sesiones, la primera y la segunda parte, hablamos del lenguaje verbal. Pues hoy vamos a practicar cómo una persona visual habla, cómo una persona auditiva habla y cómo una persona kinestésica habla. Y luego haremos más ejercicios de, por ejemplo, si estamos con una persona muy visual, le tendremos que acompañar de manera visual, verbalmente, fisiológicamente. Para ganarnos a esa persona, por así decir, tendremos que acompañarla en su lenguaje característico. Vamos a decir, antes de nada, ejemplos de una persona visual, de cómo habla una persona auditiva y cómo habla una persona kinestésica. Una persona visual dice cosas como una ojeada, apariencia, aspecto, brillo, claridad, color. Todo este tipo de palabras en la comunicación de una persona con el canal predominante visual se comunica así. Aparte de este vocabulario, va a hablar muy rápido, va a respirar muy rápido y va a tener una personalidad como más, generalmente un poquito más racional, ¿no? Comparado con un kinestésico que es más sensible. Ahora una persona auditiva. ¿Cómo habla una persona auditiva? ¿Cuáles son sus expresiones más características? Por ejemplo, afirmar, agudo, grave, amplificar, anunciar, ruido, rumor, llamar. Este tipo de palabras, expresiones, son las que lo usaría una persona con un canal auditivo. Y por último, ¿qué tipo de expresiones usaría una persona kinestésica? Es aquella que predominan los canales gustativo y olfativo. Y también el mundo de los sentimientos, el mundo de los sentidos, de las percepciones, y es muy corporal, ¿no? Es muy del movimiento, de todo lo que tiene que ver con aquello que siente, que percibe. Un kinestésico diría las siguientes palabras: agradable, amargo, cansancio, cosquillas, frío, caliente, sabroso, irritado. Ahora vamos a hacer un ejercicio corto de frases y tenemos que averiguar si es visual, kinestésica o auditiva. Por ejemplo, piensa sobre esa perspectiva. Estaríamos hablando de una persona visual. Siente el peso de este negocio, kinestésico. Hable sobre sus necesidades, hablar, auditivo. Oiga lo que tengo que decirle, auditivo. Necesito buenas referencias, kinestésico. ¿Cuál es su opinión sobre este producto? Auditivo. ¿Cuál es su color preferido? Visual, color. Este apartamento es imponente, ¿cómo es algo? ¿Cómo lo sientes? Kinestésico. Cuando quieras estudiamos. Eso sería inespecífico. Veces que os dije que no era ni visual, ni kinestésico, ni auditivo. Ahora un último ejercicio, que para mí es mucho más productivo y mucho más interesante una vez entiendes muy bien cómo es un canal visual, en cómo se comunica el visual, auditivo y kinestésico, que consiste en, a ti te dicen, por ejemplo, uno en canal visual, veo esas flores, y luego hay que traducirlo en los otros dos canales. Si nos quedaría el kinestésico y el auditivo. Si por ejemplo está en auditivo, pues tendrás que traducirlo en kinestésico y en visual. ¿Todo esto para qué? Para ponerlos en el lugar del otro y acompañarle constantemente, para que la persona se sienta que estamos hablando en su idioma. Vamos allá, un ejemplo. Una persona auditiva dice: lo que dijo se repitió en mi cabeza por mucho tiempo. Kinestésica: los hechos que mencionó en aquella ocasión me marcaron por mucho tiempo. Visual: su presentación con aquellas imágenes ocuparon mi mente varios días. Por lo tanto, hay que acompañar, es decir el mismo canal, y traducir, es decir, decirlo en los otros dos canales. Ejemplos: vio cómo estaba aquello y nos organizó una escena visual. Entonces, ¿cómo acompañas a una persona visual? ¿Cómo te pones en su lugar? Pues dices: visualizó o observó la situación y nos montó un cuadro o un espectáculo. Le estás acompañando en su lenguaje, estás hablando de visualizar, de observar, de montar un cuadro, un espectáculo, la persona lo ve a través de sus ojos. No le estás hablando de un auditivo. Entonces se llama acompañamiento. ¿Cómo lo traduces? En auditivo, escuchó aquello y se puso a gritar. Ahora, ¿qué quedaría kinestésico? Notó aquello, lo sintió y montó en cólera. O se sintió muy disgustado. Seguimos. Me gusta probar muchas cosas para estar en contacto con la vida. Kinestésico. ¿Cómo acompañamos a alguien kinestésico? Es decir, el mismo lenguaje. Pues me agrada experimentar cosas para vivir una vida mejor, por ejemplo. ¿Cómo lo traducimos? De kinestésico a auditivo. Pues me gusta oír, me gusta escuchar muchas cosas para sentir armonía, para estar en sintonía. ¿Cómo hablaría un visual? Me gusta ver, me gusta observar, contemplar cosas nuevas para así poder brillar. Seguimos. Cuando me lo prometiste no podía imaginarme qué iba a pasar. ¿Cómo lo acompañas? Pues me prometiste es kinestésico, imaginarme es visual. Pues cuando me lo aseguraste sería kinestésico
no podía imaginarme lo que iba a pasar, no podía vislumbrar lo que iba a pasar. Lo traducimos a visual. Cuando me lo mostraste, en vez de decir cuando me lo prometiste, que es kinestésico, ya lo pasamos, no podía ni imaginármelo es visual, entonces lo pasamos a kinestésico, no podía sentir o no podía notarlo, no podía canalizarlo, que esto iba a poder pasar. Y por último, en auditivo. Cuando me lo prometiste, en vez de prometiste decimos cuando me lo dijiste, cuando me lo contaste, dice no podía imaginarme lo que iba a pasar, pues no podía sintonizar, escuchar lo que estaba pudiendo llegar a mis oídos. Bueno, es que estos son ejercicios así un poquito más complejos, pero bueno, ya hemos acabado. Estos son los ejercicios de acompañamiento y de traducción para los sistemas visual, kinestésico y auditivo. ¿Y todo esto para qué sirve? Pues cuando yo estoy con una persona visual y estoy viendo una relación de una visual y una auditiva, puedo decir, ostras, ya sé por qué no se entienden. Porque la persona visual está hablando desde lo que está imaginando, desde lo que está proyectando a través de sus imágenes, y la persona auditiva está hablando de lo que oye. Entonces no se entienden simplemente porque lo están comunicando de una manera muy diferente, tanto en las palabras que acabamos de ver, como en su lenguaje no verbal, como en su personalidad. Si estamos hablando con una persona visual y nosotros somos kinestésicos, pues podemos ponernos en su lugar y empezar a respirar un poquito más rápido, a hablar más rápido, intentarlo todo ver con imágenes, como lo hacen ellos. Y así esa persona vamos a tener mucho más feeling con ella, porque vamos a hablar desde el mismo lenguaje, que es lo que estamos viendo. Y para eso estos ejercicios, que a veces son un poco coñazo, pero cuando lo pillas y lo practicas, es una pasada, porque te sirve un montón. Así que bueno, aunque sea un poquito rollito, os lo aconsejo, que lo pongáis mucho en práctica. Bueno, muchísimas gracias. Darle un like y suscribiros.